Padre Celestial, estamos agradecidos por tus bendiciones y por tus oraciones. Y hoy, mientras venimos a tu presencia, continúa la obra de restauración, avivamiento y reforma. Incluso la reorganización. Que siga la protesta. Bendícenos ahora oramos. Te damos las gracias por lo que harás hoy. Es nuestra oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Saludos, saludos, Save to Serve International y espectadores por primera vez. Bienvenido a esta subida de tensión del mediodía. Este es tu oasis espiritual en este viaje de peregrinos. Soy su anfitrión, Andrew Enríquez, este lunes 7 de agosto. Bienvenidos, bienvenidos todos a esta oleada de energía del mediodía. Sí, amigos, como pueden ver en el titular, está claro. El Papa y algunos líderes ASD tienen algo en común. ¿Qué tienen todos ellos en común? Voy a abordar eso, así como la autoridad draconiana satánica versus la llamada Macedonia. ¿Conoces la llamada bíblica Macedonia? Manténganse al tanto, voy a desempacar eso. Y en tercer lugar, les daré una actualización sobre la iglesia hispana de Gettysburg y la crisis que continuó teniendo lugar en esa vecindad de la Viña del Señor. Aplicaciones muy importantes y sorprendentes que están ocurriendo. Bueno, amigos, entremos de lleno en esto. Voy a comenzar con las siguientes palabras. Si no tienes interés en la salvación de tu propia alma, esta presentación no es para ti. Si no tienes carga, ni compasión, ni simpatía, ni empatía por el pueblo de Dios que está sufriendo opresión por parte de los llamados líderes de la iglesia, entonces es posible que esto no sea para ti. Sin embargo, les pido que estén atentos. Os lo suplico, estad atentos. Se va a presentar algo importante y esencial. Amigos, se nos dice que Dios va a salvar a los que suspiran y lloran por todas las abominaciones que se haga en medio de ella. Ezequiel capítulo 9 versículo 1 al versículo número 6 y testimonios para la iglesia. Volumen 5 página 211 dice, la clase que no se siente afligida por su propia decadencia espiritual. Ningún lamento por los pecados ajenos quedará sin el sello de Dios. Quiero ser sellado. ¿Quieres ser sellado? Bueno, ¿qué tienen en común estos hombres? Es la gran pregunta. Mis amigos, la Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 13. Tienen esto en común, que es una autoridad satánica. Apocalipsis capítulo 13 versículo 1 al 10 revela el papado y el versículo 2 menciona. El dragón le dio poder y gran autoridad. El dragón hace eso. Y esta gran autoridad es en realidad para forzar la conciencia de la gente el papado. Conciencia popular obligada a rendirse a la agenda papal, la agenda del papa o morir. Desde el anuncio 538 hasta 1798, gran autoridad y la Biblia dice. La América protestante hará una imagen de este poder, el papado. ¿Qué tienen en común? Apocalipsis capítulo 13 verso 11 y verso 12. 13 a 17. Protestante. Un protestante pegado formará una imagen en Mateo capítulo 8 y versículo número 9. La Biblia nos dice esta autoridad en el versículo número 9. Tengo hombres bajo mi autoridad,
Yo les digo vayan y de venir vengan y. Deben venir o si no hacer esto y deben hacerlo o si no sí. Marginación, enjuiciamiento, persecución, ser condenado al ostracismo. Expulsado, excomulgado, ahí es donde estamos, mi amigo, ¿qué hacer? Estos hombres tienen en común y Proverbios 29. La Biblia dice en el versículo 9. Profetas 29 y el verso número 2 la Biblia dice cuando el justo están en autoridad el pueblo se regocija. Pero cuando los malvados Viaret gobierna la Biblia dice mis amigos la gente llora. ¿Qué está pasando ahora mismo en Gettysburg? Iglesia hispana la gente está de luto en este pasado viernes 4 de agosto, yo informó sobre los acontecimientos mientras hablaba con individuos conectado a los ancianos de la situación. Sí, y como dije el viernes pasado, en cuanto a los próximos eventos, se dijo a mis amigos que se reunirían en un parque el sábado pasado, 5 de agosto. Y como informe, se hizo. Y luego tenemos que Fulcrum 7 publicó este artículo. La congregación sede de Gettysburg se reúne al aire libre para adorar el sábado al aire libre. El sábado. El artículo está presente, puedes leer eso. Primer párrafo, último sábado, conferencia de Potomac el pastor Onus dio la sede de Gettysburg. Los miembros y el ultimátum rompen su invitación para tener reuniones completas pasadas de Stephen Boer en Gettysburg, Maryland, no sal de este edificio de la iglesia. El mismo edificio de la iglesia que mantiene la congregación cuida, limpia y paga. Hablar de los nervios y el abuso espiritual que hizo la congregación, ¿se dieron a este abuso? Temblaron de miedo como Enrique y Bechica ante el altivo Papa Gregorio VII en el año 1077. No lo hicieron, eso es todo, amigos. Ellos no. ¿Qué tienen estos hombres en común? Está justo ahí. ¿Qué tienen en común? La autoridad draconiana satánica. ¿Son realmente protestantes? ¿Son todos estos líderes ASD apóstatas? Sigamos aquí, amigos. Continúa. Salieron en silencio del edificio de la iglesia, dejando solo al imperioso pastor en un edificio vacío. Y por supuesto, amigos, como dije antes, puedes leer el resto de eso. El artículo está presente para que usted lo dijera. Ahí está, amigos. Volvamos al principio aquí. La congregación sede de Gettysburg se reúne afuera para el culto al aire libre en sábado. Amigos, cuando leo eso, mi mente en realidad fue a la declaración real. En el libro, Gran Conflicto. Comunicado muy importante, amigos, que necesitas entender. En el libro, Great Controversy, página 624. Página 62, párrafo 4, no 624, página 62 y párrafo 4. ¿Cuál fue esa declaración que recordé? Como vi la iglesia reunida afuera. Aquí está, amigos. Pero Roma había fijado sus ojos en Gran Bretaña. Ahora podemos poner la iglesia hispana de Gettysburg y resolver ponerlo bajo su supremacía. Ahora se reveló el verdadero espíritu del papado. Dijo el líder romano, cito.
si no recibís a los hermanos que os traen la paz, recibiréis enemigos que os traerán la guerra. Si no te unirás a nosotros, al mostrar a los sajones el camino de la vida, recibiréis de ellos el golpe de muerte. Esos son exactamente los líderes de la conferencia a través del llamado pastor Onus Baka dijo que se unan. Con la conferencia, retirar la invitación a Stephen Moore, el pastor, o marcharse. Hermanos o enemigos, continúen, estas no fueron amenazas ociosas, guerra, intriga y engaño. Fueron empleados contra estos testigos por una fe bíblica hasta que, mis amigos, las iglesias de Gran Bretaña fueron destruidos o forzados, obligados a someterse a la autoridad del Papa. ¿Qué tienen estos hombres en común? Ahí está. Para los amigos es motivo de fraternidad. Mira esto, mi amigo. ¿Somos hermanos o enemigos? ¿Qué declaración, mis amigos? ¿Qué tienen estos hombres en común? Es la gran pregunta. Está bien. Y quiero decir estas palabras de aliento a esos miembros de Gettysburg. Iglesia hispana. Y para todos los que están viendo esto, es posible que no tengan contacto directo con esa iglesia en Maryland, Gettysburg. Pero lo que estás viendo en este momento es Dios diciendo: nosotros hacia dónde se dirigen las cosas. El pueblo fiel de Dios no podría reunirse en la iglesia. Edificios muy pronto. Mira conmigo Juan capítulo 16. La Biblia dice en Juan capítulo 16 y versículo 1, Gettysburg SD, anímense los hispanos. De este versículo 1 estas cosas os he dicho, os dijo Jesús que no deben ofenderse, los sacaran de las sinagogas y el tiempo. Viene cualquiera que os mate literalmente y os mate intentando destruiros. Tu influencia chismea y dice mentiras sobre ti, te mata, pensarás que lo hace. El servicio de Dios versículo 3 y estas cosas os harán porque tienen no conocido ni el Padre ni yo, estos hombres os echarán de la sinagoga que está. Amigos, eso es todo, manténganse animados. ¿Y cómo podemos saber que estamos en ese tiempo? Cuando os sacarán de la sinagoga y os amenazarán con muerte, excomunión. Hay señales que nos muestran que estamos en ese tiempo. Si ellos ¿estás listo para esto? En Mateo 24, el versículo número 7 al versículo número 9. La Biblia menciona hambres, pestilencias, calamidades en diversos lugares y versículos. 9. Entonces os entregarán para que seáis afligidos y os matarán, ¿ves? Que os maten, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre, todos. Naciones, consideren la palabra nación y agreguen dino. Las denominaciones. No serás odiado por la denominación el apóstata en este. Denominación no todos sino los líderes apóstatas y las personas que los siguen. Ver que estamos en el tiempo, lo que pasó a la cabeza, el reciente más reciente. Última sesión de la Conferencia General. El presidente de la Conferencia General se negó a abordar la pestilencia 19 crisis en la iglesia, silenciar los argumentos que recuerda eso, y luego él y otros administradores líderes de la iglesia en realidad dijo que esas personas son alborotadores, marginarlos, excomulgarlos. Estamos en este tiempo. Bien, eso es para el Gettysburg Hispanic.
Iglesia, déjame hablar con el resto de nosotros. Dios nos está mostrando que un tiempo va a llegar. Nosotros, van a ser como la iglesia en el desierto, tendremos que predicar el palabra al silicio. Revelación 11. Déjame darte ese capítulo 11 de Apocalipsis. En silicio verso número 4, amén, verso 3, verso 4 al verso 6, en silicio en escondiéndonos vamos a ser dejados de lado. Muy bien amigos, ahora en este pasado viernes, el 4 de agosto, también mencioné que los ancianos y diáconos afirmaron que cuando el pastor les dijo tenía que irse o ceder la verdad, renunciar a la libertad de conciencia. 99.99% de los miembros salieron del edificio de la iglesia. Ellos eran afuera cantando y orando para cerrar el sábado. Lo entregué el viernes pasado. También informé que me dijeron el anciano y los vinculados directamente a la situación que quiero citar y no citarlos mal. Está bien, afirmaron que el diáconos, los diáconos y las diaconisas regresan al edificio actual para limpiar el edificio porque estaban alquilando de una iglesia en particular, de una iglesia en particular, y el pastor les dijo que solo podían tomarla flores, pero debían dejar todos los demás equipos en la iglesia porque esos equipos son de la conferencia. Eso me dijeron. El jueves pasado recibí un informe el viernes y aquí cuál es el lo último y lo mejor, lamentablemente. Bueno, aquí está Fulcrum dándonosla. Informe aquí mismo amigos. Mira esto. Bien titular. El pastor de Gettysburg entra a la iglesia y se lleva el equipo electrónico. Pensar sobre eso. Esta historia se está volviendo cada vez más extraña. La sede de Gettysburg. Iglesia alquilar un edificio de la iglesia de los hermanos y se da la dirección. Dice que según fuentes en línea, el pastor, entre comillas, obtuvo una llave del cuidador de la iglesia de los hermanos y entrar al edificio de la iglesia mientras el ASD congregación estaba adorando en un parque ayer, y luego pasó a decir. En Facebook se dijo: miren atentamente, el pastor tomó alrededor de 10 equipos por valor de $1000 del edificio de la iglesia de Gettysburg. Ayer qué triste historia, mientras la iglesia estaba adorando afuera en el estación. Ahora otra vez puedes leer el resto de esto. Déjame darte un párrafo más. Dice aquí mismo amigos: cuando los ancianos de nuestra iglesia llegó a abrir la puerta donde estaba el equipo de sonido, el pastor Horacio Vaca ya tenía mesas de alegría, púlpitos, todo de la fuera de la iglesia. Es triste, mis hermanos, que en el momento en que se suponía que debía estar en iglesia predicando, estaba en la iglesia robando nuestra iglesia y amenazando a nuestros mayores, que tendrán grandes consecuencias porque somos haciéndoles saber los abusos sobre los tikings que nos están haciendo. Es tan vergonzoso que el dueño de la iglesia, que sabe que día adoramos a nuestro Dios y mantener ese día, el pastor estaba saqueando nuestra iglesia con su hijo, que es menor de edad, enseñándole al hijo a robar y saquear en el día del Señor, desgraciado, para decir lo mínimo: sigamos, dice, sigamos aquí abajo porque no lo haré.
Lea todo esto, el artículo está ahí, pero necesito algo más aquí al final. Párrafo, ese es el párrafo. Aquí en la parte superior de la pantalla quiero hacer una llamada a la conferencia general. Estamos tan cerca de ti, esto está pasando a tu lado, por favor. Hacer algo delante de ti, están desgarrando las ovejas en pedazos, están dañándolos, están esparciendo. Nuestra iglesia está unida fuerte porque Dios está dándonos esa fuerza y estamos muy claros y decididos a levantar la bandera de Cristo, pero otros pueden ser destruidos. No solo entiendo que estaba en español y luego traducido al inglés. Gracias, familia en Cristo, sigan orando por nuestra iglesia porque no nos detendrán. Nuestro capitán va delante de nosotros, Maranata. Y, por supuesto, la siguiente oración dice que la nota ha sido editada para mayor claridad. Claro, está bien, amigos, porque entendemos que es otra lengua en mí. Amigos que están apelando a los líderes de la conferencia general, que están apelando a quien los líderes de la conferencia general. Quiero hablarles francamente a todos. De vosotros que escucháis y de los que oirán más adelante. Ellos son apelando a una entidad, a un nivel en esta denominación que han dicho en el registro. No te pueden ayudar porque no tienen presupuesto. Autoridad electoral, todo se trata de autoridad. Atractivo. Al elder Wilson Ted Wilson y al elder Mark Filey. Escucha lo que dijeron. Esto es un principio, escúchalo, un principio. ¿Qué pasa si una entidad elige violar una política en particular, cualquiera que sea esa política? Conscientemente, porque se sienten conscientemente no fuera de armonía con esa política, ¿de acuerdo? Si hacen eso, están en una pendiente resbaladiza. Aunque la Asociación General no tiene autoridad constituyente, porque esa unión, conferencia, etc., tiene autoridad constituyente. Aquí está la pendiente resbaladiza. Es precisamente la pregunta que has planteado. Entonces, ¿cómo trata con otros que pueden decir que mi conciencia me está guiando en el diezmo u otras áreas? Así que creo que la pregunta que ha planteado desde la perspectiva de una persona joven es una pregunta con la que luchamos en el liderazgo de la conferencia general. Porque no tenemos autoridad constituyente, cada grupo individual la tiene, y creo que nuestra. La preocupación es, esto abre la puerta por otras violaciones abiertas de la política en el área del diezmo, en el área de cierta sexualidad. Cuestiones que la gente realmente puede mirar. Esto es una cuestión de conciencia en todas las palabras de una variedad de otras cosas, una variedad de otras cosas en otras palabras. No pueden ayudarte. Gettysburg, Iglesia SD Hispana, eso es lo que te están diciendo en principio. Ahora te están diciendo que vayas a los otros niveles de la organización. Déjame hablar a aquellos que realmente quieren ser, por la gracia de Dios, reformadores protestantes que tienes que conocer. El enemigo, entre comillas, contra el que estás luchando, sí. No conoces al enemigo con el que estás luchando, no vas a tener éxito. Solicitud si no comprende las formas y los medios de esta organización, no vas a ser efectivo. Si no entiendo los niveles de autoridad, citando entre comillas, no vas a tener éxito. Te daré 4 clips más, pero luego seguiré adelante, pueden ayudarte a escuchar. ¿Cómo está lidiando el liderazgo de nuestra iglesia con las diversas conferencias, iglesias que van en contra de la enseñanza de la Biblia sobre este tema? Entonces, la pregunta, Pastor Wilson, es cómo se relaciona la iglesia con esas iglesias individuales que van en contra de la enseñanza bíblica sobre el tema. Bueno, disculpe, la Iglesia Adventista del Séptimo Día es una iglesia basada en la participación de la iglesia local.
No tenemos un tipo de enfoque jerárquico, un arreglo de mando y control. Por lo tanto, hacemos las cosas de una manera muy colegiada. Por eso tenemos políticas de trabajo. Acordamos trabajar juntos. Por supuesto, estamos unidos en nuestras creencias fundamentales, pero tenemos diferentes niveles de administración. Y tenemos que trabajar con esas capas, en particular, las iglesias locales. Y se mencionó que algunos pastores son débiles sobre ciertos temas. Te diré, realmente estamos esperando por la gracia de Dios, para continuar ayudando a nuestros pastores a comprender verdaderamente en qué fundamentos bíblicos agregó el séptimo día se basa esta iglesia y lo estamos haciendo. En otras palabras, podemos ayudarlo a ir a su iglesia local. Pero a su iglesia local. Es la iglesia local. Eso es oprimir a la SDA Gatorsburg. Iglesia hispana pausa aquí. Luego dice, están las capas en la organización. En otras palabras, vaya a su conferencia local. Pero ese es el problema. Es la conferencia local la que está oprimiendo a la iglesia hispana SD de Gettysburg. Luego ambos hombres mencionaron a Wilson y Finley, mencionaron el sindicato. Ahí es donde tenemos que centrarnos. La Union. Y luego, el elder Wilson mencionó en ese discurso hace un rato, tenemos políticas que funcionan. Está bien. Voy a abordar el sindicato y las políticas laborales. Quiero a todos ahora mismo, si pueden llamar a alguien del Gettysburg Hispanic SDH. Iglesia o a cualquier otra persona que esté preocupada por esta crisis. Necesitan escuchar lo que Dios va a compartir a través de los tuyos. Ver Dijeron que, política, mis amigos, como dije antes, aquí está. Así han discutido los hombres hasta que la política ocupó el lugar de la fidelidad. Dicho esto, demasiadas políticas y las políticas no son bíblicas. Muchas de las políticas son contrarias a la Biblia y a los escritos de Ellen White. Ese es nuestro problema. La política ha tomado el lugar de la protesta y los principios bíblicos. Baja eso. Política hecha por el hombre. Baja eso. La política hecha por el hombre ha tomado el lugar de los principios bíblicos y la protesta. Se permite que el pecado continúe reprendido cuando se escuchara una vez más en la iglesia. La voz de la reprensión fiel eres el hombre si estas palabras no fueran tan raras. Deberíamos ver más del poder de Dios en la iglesia, en otras palabras, la gente común en Gettysburg SDA está siendo oprimida y se está yendo todo. A lo largo de la cadena, contrario a lo que dijo el elder Wilson sobre la jerarquía, todos los arriba en la cadena no reciben ayuda de la conferencia local. Entonces, ¿dónde deben ir? El sindicato, sin ayuda. ¿A dónde deben ir? División, nadie las divisiones comprenden, los 13, la conferencia general, todavía sin asistencia. ¿De qué están hablando estos hombres? Ellos no pueden ayudarte. Escuche, voy a hablar y advertir a la iglesia SD hispana de Gettysburg y a otras iglesias que vean esto. Pero antes de eso escucha de nuevo un clip más te pueden ayudar. Michael, ahora cuando estamos tratando con personas que parecen tener puntos de vista diferentes, incluso pastores. Tenemos que trabajar con ellos, pero no puedes decir inmediatamente que estás despedido. Hay que trabajar con las organizaciones y finalmente esperar la mejor resolución. De acuerdo a la proclamación de la palabra de Dios, hay una pregunta que salió esperanza para la mejor resolución. No insertaré nada más en el próximo clip. Lee, quiero que estés seguro de que la gran mayoría de los pastores de nuestra iglesia son predicar maravillosos mensajes de las Escrituras para que aquieten nuestra preocupación. Dijo que la gran mayoría es eso, ¿cierto? Aún así, una vez visto por Achan, hacer que Israel no pueda estar de pie ante los enemigos en los Jueces capítulo 7.
Hermana blanca derecha, un pecado acariciado en la vida anulará todo. El poder del Evangelio, un pecado acariciado yo. Decir de nuevo. Eli. Eli, mienten, mienten, mienten. El elder Wilson dijo públicamente: los miembros de la iglesia necesitan decirles a los pastores que prediquen la verdad y la verdad presente. Quiero que esté seguro de que la gran mayoría de los pastores de nuestra iglesia están predicando maravillosos mensajes de las Escrituras. Es de las Escrituras. Y quiero instar a todos ustedes que son oyentes, miembros en la iglesia, si encuentra que su pastor solo está hablando anécdotas filosóficas, interesantes, historias, pero sin llegar nunca a la Biblia. Exhorte a ese pastor: por favor, pastor, queremos escuchar sermones de la Biblia, porque esas son las cosas que cambian la vida, que realmente nos puede ayudar de una manera práctica. Escuche, respetuosamente, alguien no le dio al elder Wilson la nota. Eso es exactamente lo que los miembros de la iglesia SD de Gettysburg estaban haciendo. El viernes pasado, cité estas palabras de los ancianos involucrados allí en Maryland. Me dijeron esta cita: ¿dónde está? Ellos dijeron, los miembros de la iglesia le dijeron al pastor: pastor, cita que solo predicas amor, amor, pero no profecía y no quieres ninguna orador para usar el espíritu de profecía en el púlpito y citar. Entonces dijeron: el pastor Onusbaca respondió que le diría a cualquier orador lo que debe predicar desde el púlpito, y es por eso que los miembros de la SD de Gettysburg, la iglesia, invitó al pastor Stephen Boer. Entonces, ¿qué es? Del que habla el elder Wilson y el anciano Finlay son ignorantes de la misma crisis, o son voluntariamente ignorantes, saben, pero porque les falta en su palabras la autoridad constituyente. Todo lo que pueden hacer es pronunciar palabras como el y podemos. Simplemente desaprueba que no hay nada que podamos hacer. Quiere decir que los miembros ahora deben educar. Los pastores, entonces, porque son pastores, vayan conmigo a Actuar 16, este es el macedonio. Llamar a la iglesia SD de Gettysburg, y en realidad estaba enviando el llamado macedonio. Versículo 9: y se le apareció a Pablo una visión de noche, allí estaba parado un hombre de Macedonia y le oró diciendo: ven a Macedonia y ayúdanos. Eso es exactamente lo que dijeron los líderes de la iglesia hispana cuando se acercaron al pastor Bor: ven a nuestra iglesia en Maryland y ayúdanos espiritualmente. Ayúdanos a hacer una verdad presente. Versículo 10: y después que hubo visto la visión, ese es Pablo, al instante procuramos para ir a Macedonia, reuniendo ciertamente que el Señor nos había llamado para predicar el Evangelio a ellos. Era una llamada a Macedonia. Pero ¿qué pasó, amigos? ¿Qué pasó? Los porteros satánicos jacobonianos como Onus Baca, como Charles Capidave, ondulado, David Biglia y mis amigos. Amén. La Unión, el presidente de la Unión de Columbia. Ellos son los guardianes que impiden y marginan a hombres como el pastor Stephen Moore. Recuerde que esto no se trata del pastor Stephen Moore, es solo uno de varios. Ese punto está claro, amigos. En Mateo 23, aquí lo que dice la Biblia ahora. Estos son las 95 tesis de Cristo, justo antes del cierre de su ministerio terrenal en Mateo 23. Jesús dice en el versículo 13: pero ay de vosotros,
escribas y fariseos hipócritas. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Ni entréis en vuestras celdas ni padecáis ni permitáis a los que están entrando para entrar. Estos son los porteros que están bloqueando el canales. Bien, déjame ver algo aquí. Estos hombres, los guardianes, muy a la izquierda de Ave. Semanalmente el presidente de Columbia Union y Charles Taft el presidente de Potomac ahora. Primero mira atentamente, aquí es donde quiero que cada miembro de Gettysburg Iglesia Hispana SD para escuchar atentamente. Algunos sí entienden inglés. El resto les traduce. Mi amigo, cada iglesia que está conectada la Conferencia Adventista del Séptimo Día ha firmado un acuerdo no escrito. ¿Qué es ese acuerdo no escrito? No puede invitar a ningún otro orador a su iglesia local a menos que el sindicato lo apruebe. El sindicato lo apruebe. Si el sindicato pone en la lista negra a un pastor que la iglesia local no puede invitarlo, o estarás en la misma crisis de conflictos que Gettysburg Hispanic. Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿entiendes mi punto? ¿Ves mi punto? Entonces, ¿cuál debería ser la solución? Tú me dices mientras ayunas y oras. Dígame usted. Aquí está en blanco y negro. En la pantalla, amigos, tenéis el extremo derecho de vuestra pantalla. Esto es de la Conferencia General de la Unión sobre Ministerios de Apoyo. Bueno. A la izquierda de su pantalla, esto es de ASI, que significa Servicios e Industrias Adventistas Laicos. Directrices para apoyar a los ministerios. Por cierto, ¿recuerda el elder David Gates? Se encontró con lo similar, no lo mismo, en una crisis similar hace varios años. No iré allí bien. Ahora, cada vez que toco esto, las mismas personas que yo, por la gracia de Dios, estoy abanderando con y para, se dan la vuelta y te tiran bolas negras. Realmente. Y es por eso que estoy lidiando con el tema. Ver en número de párrafo 4 a la izquierda de su pantalla, y puede leerlo todo. Párrafo 4. Secundario. Los líderes ministeriales y su personal deberán declarar clara y explícitamente en sus documentos legales y sus tratos con terceros que apoyan las misiones espirituales de la Iglesia. Pero son ministerios de apoyo independientes no controlados por de estar legalmente afiliado a la Iglesia. Párrafo número 6. Párrafo 6. Ministerios de apoyo que presten servicios fuera del territorio de su propia división consultarán y obtendrán la aprobación a través del sindicato. Ahí es donde se detiene la caja. El sindicato de la administración de la división en cuestión. En cuanto a la naturaleza número 1, el alcance número 2 y la duración de los servicios prestados dentro de ese denominación. Si no vas a ser bloqueado, eso es todo, no vas a ser aceptado. Los guardianes lo incluirán en la lista negra. El párrafo número 5. Los ministerios de apoyo no solicitar, aceptar el diezmo de los miembros de la iglesia SD. No lo hagas, no puedes hacerlo. Entonces, si sabes de los llamados ministerios de apoyo o ministerios que están recibiendo el diezmo, ya sabes que están desautorizando
incumpliendo el acuerdo firmado o no escrito. Es justo que amigos. Está justo ahí. No deberían. ¿Ves mi punto? ¿Cuántos llamados ministerios de apoyo aceptan el diezmo de los miembros ASD y muchos de ellos les dicen a los miembros cuando envían sus cheques o en línea, por favor no escriba el diezmo en él? Eso es engaño. Eli, si mienten, mienten, son unos hipócritas. Los engañadores no aceptan el diezmo de los miembros de la iglesia SD, pero animarán a sus seguidores. Ser fiel en devolver el diezmo y las ofrendas apropiadas a través de los canales autorizados de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Se trata de autoridad satánica, los guardianes. Entonces, amigos míos, ¿cómo se cumpliría entonces el llamado de Macedolent? Muchas iglesias ASD locales vinculadas con la conferencia se están acercando a predicadores, ministerios. Iglesias no conectadas con el dicho de la conferencia ven y predicanos. Pero no se les permite invitar a esos pastores. ¿Ves lo que los líderes ASD están haciendo por sí mismos? Como Stephen Moore, ¿viste lo que hicieron hace unos meses y años con también? Pastor Doug Batchelor fue incluido en la lista negra de la conferencia de Florida de SDA no. Dime SHH no lo haré, no guardaría silencio, ¿entiendes mi punto? El masivo entonces. Entonces, ¿cómo se cumplirá el llamado macedonio? Ver este. Se nos dice, comillas, deberán las líneas regulares que dicen que toda mente debe ser controlada por dos o tres mentes en Battle Creek siguen dominando. El grito macedonio viene de todas partes. Los hombres van a las líneas de conferencia, líneas regulares para ver si serán. Se les permite trabajar o deben salir y trabajar lo mejor que puedan dependiendo de sus propias habilidades y con la ayuda del Señor. Alabado sea Dios, porque el anciano Esteban. El aburrimiento sigue adelante y rezo por otros como él, no dejes que ningún ser vivo. La mano del ministro laico se imponga sobre usted con la declaración que no puede ir. Aquí no debes ir, allí no te apoyaremos si no vas a nuestro. Golpeando no puedes ir, aquí debes ir, aquí, eso es Matemáticas al capítulo 8 y verso. Número 9, Revelación 13 y versículo número 2, autoridad draconiana satánica en la SD. Denominación en todas las capas de la organización, y por eso se necesita ser una reorganización, no lo que ocurrió en 1901 y 1904, porque han recaído, retrocedido el poder real todavía hasta que algunos de ustedes se lo perdieron. No sé a qué me refiero sobre la reorganización de 1901 a 1904, no gastaré tiempo en ese reloj. Este Satanás ha puesto todas las medidas posibles para que nada vendrá entre nosotros como un pueblo para reprendernos y exhortarnos a desechar nuestros errores, pero hay un pueblo que llevará el arca de Dios algún. Saldrá de entre nosotros quien llevará el arca de Dios. Ya no escuchen. Ahora en el pasado Dios ha levantado hombres y todavía tiene hombres de oportunidad esperando, preparados para hacer su voluntad. Hombres que pasarán por restricciones que son solo como paredes pintadas con morteros sin templar.
Eso es todo, amigos. Hombres de oportunidad. Los más si nos llaman. No me importa lo que el sindicato de CDA, el sindicato de Columbia está tratando de hacer, bloqueando. Más bien lo están haciendo los canales o la conferencia de Potomac. Al mismo tiempo, apoyan la ordenación de mujeres. Al mismo tiempo, promueven hombres con hombres, se llevan embajadores LGBT grande T a las iglesias. Esa unión en esa conferencia o esa apostasía y mienten en él. A la vez promocionan el pinchazo de Babilonia. Recuerden que sí, del general. Conferencia sin escape. Hoy no dejaré piedra sin remover. Hoy del Elder Ted Wilson, Mark Finley, David Weagley, Charles Tapp y el resto promocionando el pinchazo de Babilón. En el tiempo de la pandemia, no dejaré piedra sin remover, el Elder Finley dijo una vez en acta. En el momento de la crisis de ordenación de mujeres públicamente dijo verbalmente en un mensaje, escuchar. Dijo estas palabras, cualquiera que sea el voto, que toda la iglesia acepte el voto. Sigamos con la misión, que, en otras palabras, si el voto hubiera ido en el reino. El camino de la ordenación de mujeres, habría dicho, amén, sigamos adelante. Y sigamos con la misión. ¿Qué misión te refieres a evangelizar y traer la gente a la apostasía? Vamos, eso es lo que dijo, acepte el voto sea cual sea el voto antes. Se tomó antes de que se tomara acepte el voto que sea sigamos con la misión. Eso es una declaración comprometedora. Sí, tienes que entender al enemigo entre comillas y las capas del movimiento para tener éxito como un Lutero protestante. Wycliffe tuvo que entender el sistema papal para tener éxito, mis amigos. Conferencias enteras están a punto de ser anuladas, no olvides eso. Amigos, sí, ahora observe cuidadosamente, separe a los jóvenes y las jovencitas de estos líderes de la iglesia apóstata. Eso es todo. ¿Ves mi punto? ¿Y ahora qué? Es el beneficio de alinearse con una conferencia de iglesias cuando están sofocante. La llamada Macedonia algo anda mal, legare la solución bíblica. Espera, por favor, no te retendré mucho más, no lo retendré mucho más. Esperaba que no hubiera necesidad de otra salida del armario. Estábamos ni con la pluma ni con la voz dejéis de protestar contra el fanatismo. La guerra entonces peca. Los primeros cristianos. Dijo una vez si la unidad se podía asegurar solo por el compromiso de la verdad y la justicia. Entonces que haya diferencia e incluso guerra. Ver este. Tuvimos algún día antiguo David Bigley, Charles Tapp. Omus Barker. Sí, está justo ahí, amigos. Bloquearon a T. Jones. Sí, a T. Jones por hablar en la escuela. Y la hermana White dijo, esos hombres fueron inspirados por Satanás. Eso es lo que ella dijo, amigos. Eso es todo. ¿Y qué dijo la hermana White? El Elder Smith fue culpable, inspirado por Satanás, impidiendo que a T. Jones asista. Y hablando en el tabernáculo. ¿Y cuál dijo la hermana White que sería la respuesta? Palabras azules aseguran, sala de la ciudad y permitir. Hermano Jones para hablar. El pueblo debe escuchar la verdad presente. Eso es todo, amigos.
Eso es todo. Porque la hermana Blanca estaba viva. Ahí lo ven, amigos. Imagínense ahora que quieren bloquear a Macedonia y llamar a la verdad presente. Eso es todo, amigos. Eso es todo. Muy bien, toquemos esto aquí mismo. Puedes leer eso. Aquí lo que dice esto. Esta es una gran controversia, página 84. Quiero hablarles a los que están allí en Iglesia Hispana de Gettysburg. No temas la amenaza de excomunión y ser expulsado mientras esté de pie por la verdad bíblica. Este es John Wycliffe, el reformador protestante, dijo que declaró el poder del perdón o de la excomunión es poseída por el Papa en un grado no mayor que por común sacerdotes y que ningún hombre puede ser verdaderamente excomulgado de esta comunión a menos que primero ha acarreado sobre sí mismo la condenación de Dios de manera no más eficaz. De manera efectiva podría Wycliffe haber emprendido el derrocamiento de ese mamut, tejido de dominio espiritual y temporal, si vamos a llevar adelante la obra de los reformadores protestantes. Debemos entender la estructura que debemos comprender el tema de la excomunión y la expulsión en Juan. Capítulo 9. Los padres del ciego en el versículo 22 se negaron a reconocer a Cristo y la verdad presente porque temían a los judíos. Los judíos ya habían acordado si alguno confesó a Cristo, la verdad presente debe ser expulsada de las sinagogas. Se volvieron contra Cristo y se volvieron contra su propio Hijo, pero el versículo 34. Hijo fue excomulgado, expulsado, pero Cristo recibió su adoración. En el versículo 38, si una iglesia conferencia o una iglesia unión de ASD te expulsa, te comunica que Cristo aún acepta tu adoración. Puedo. Te hago una pregunta, aquellos de ustedes en Gettysburg, ¿qué pasa si huyen de la conferencia de Potomac? Bien, volvamos aquí la conferencia de Potomac, que ese es Charles Tapp. Corres a otra conferencia. Te das cuenta de que otra conferencia puede muy bien estar bajo el mismo sindicato. ¿Ves mi punto? El mismo sindicato porque estás en el mismo territorio. Es el sindicato el que tiene el mazo. Es el sindicato el que dice sí o no. El sindicato ordena. El sindicato otorga credenciales. El BUC se detiene con la unión. ¿Qué pasa si el sindicato dice: no queremos las molestias y los problemas de su iglesia? ¿Qué haces entonces? ¿Qué haces entonces? Juan capítulo 12. No es gracioso. Juan capítulo 12, mis amigos. La Biblia dice en Juan 12. Y el número de verso y el verso 42. Sin embargo, también entre los principales gobernantes, muchos creen en Jesús, pero a causa de los fariseos, no confesaron a Jesús. Me pregunto por qué tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. Y el verso número 43 dice: amaban la alabanza de los hombres más que la alabanza de Dios. ¿A quién serviremos? Políticas hechas por el hombre o principios bíblicos de la Biblia y el espíritu de profecía. Hombre, oh Dios, Pedro dijo que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, pero ellos podrían sacarte de la sinagoga. Ese tiempo se acerca, amigos. Tengo varias cosas más para compartir con ustedes. Le daré dos últimos puntos y luego terminaré por ahora. En el primer advenimiento de Jesús, porque predicaba Juan el Bautista fuera de la iglesia.
Y esa era la iglesia, la estructura organizada. Pero fíjense que era un brazo, pero también había un brazo independiente de la iglesia de Dios en los ojos de Dios. Tenías el lado independiente y no estaba apoyando los ministerios, era claramente independiente todo derecho del consejo del Sanedrín. Ahora mire esto donde estaba Juan predicando, la gente tuvo que salir de las sinagogas para ir a escuchar. Verdad presente, ni siquiera pudieron llamarlo, tuvieron que ir a escucharlo. 2. Aplicaciones. Dios va a tener lo que yo llamo un ministerio digital de Juan el Bautista. En los últimos días. Está en línea. Está en línea. Ahí es donde muchas personas están recibiendo verdad presente o tienen que ir a una iglesia que predica la verdad presente. Pueden estar en la conferencia si pueden encontrar uno, pero pueden encontrar uno o puede que tenga que ir a una iglesia que no esté con la conferencia para recibir una. Si dice él: Señor, está bien. Mi último punto, vea Lucas capítulo 19 conmigo, Lucas 20. Lucas 20. En Lucas 20, el asunto era sobre la autoridad. Versículo número 2, los principales sacerdotes, escribas y ancianos vinieron a Cristo. Versículo 2, dinos con qué autoridad estas cosas, o quién es el que os ha dado esta autoridad. Estar teniendo entrenamiento. Escuelas para tener discípulos, eso es una iglesia, una reunión de personas para ser bautizando a las personas que les dieron esta autoridad para estar sosteniéndola. Cena, ¿quién te dio esta autoridad? Que dijo Cristo, no dijo el local. Conferencia, no dijo Anus ni Caifás, no dijo la Unión Cristo. Dijo quién le dio a Juan el Bautista la autoridad. Ustedes ven el punto, amigos. Sí. Tú me dices, yo te digo, y por supuesto todos lo sabían aunque yo no estaba. Dado autoridad, credenciales de ordenación, una licencia para predicar de Anás, Caifás. La líderes de la conferencia. Juan fue enviado por Dios, amén, como en el primer advenimiento, así en él. Aviso final, respondieron a Cristo, callaron la boca, callaron. Porque eran hipócritas por decir que Juan fue llevado por Dios. Cristo les hubiera dicho por qué entonces no aceptaron, rechazaron y llamaron a Juan una rama de lo que llamarían los ministerios modernos de Juan el Bautista. La iglesia, los ministerios de Elías y las ramas de las iglesias escuchan que son los unos eran vástagos que han cerrado de la verdad. En Lucas 19 versículo 41 hasta versículo 47. Cristo en las rocas, las piedras gritarán, lloró, y Cristo está llorando por esta situación. El Gettysburg hispano está llorando y por eso limpió la iglesia, y debe haber una limpieza. Ahora mismo, amigos, debe haber una limpieza, tiene que haber una limpieza porque las sinagogas no estaban preparando a la gente para esa crisis que se avecinaba, y hoy nuestras iglesias, la mayoría de las iglesias de la conferencia no están preparando a la gente. Y sus iglesias no vinculadas a la conferencia ese de que son tan abominables como las asociaciones y uniones de iglesias AS de apóstatas. Por su fruto conoceréis ellos, y mientras predicamos a otros no seamos náufragos. Leal. Declaración que necesitamos una limpieza, Padre en el cielo.